Quisiera empezar preguntándote un poco a qué te dedicas hoy en día. Ahorita soy Eh, académica de tiempo completo. Perdón, no te dejé sí, terminar. eso, no, eso, como que me cuentes un ¿Sí? poquito en qué estás. Ok. Soy académica de tiempo completo en la Ibero Puebla. Esto quiere decir que mi función principal en este momento es dar clases. Yo Ok, ahorita imparto 3 asignaturas de una carga de 4 horas a la semana. Apoyo a la coordinación del programa académico. Yo fui coordinadora hasta 2024 y ahorita estoy haciendo investigación de campo con un grupo conformado por profesores y estudiantes, que tiene que ver con representación de corporalidades en redes sociales. ok, ok. O sea, lo están haciendo como este grupo es dentro de la Ibero. Dentro de la Ibero está registrado dentro de la Dirección de Investigación y Posgrado, y la Ok, propia Dirección de Investigación y Posgrado nos da un financiamiento para realizar esta investigación a partir de una convocatoria que hicieron y propusimos el proyecto y demás. ok, ok, ok. Va, y me decías que estás aprendiendo la coordinación. ¿Es la coordinación de qué área? De la licenciatura en Comunicación Ah, del Departamento de Humanidades. cuéntame un poquito, Gaby, ¿cómo, cómo llegaste hasta aquí? Ahora sí que desde que decidiste qué ibas a estudiar, que normalmente pues ahí empieza el tema profesional, y cómo has ido avanzando hasta llegar al punto donde estás ahorita. Yo decidí estudiar comunicación porque comunicación en ese momento era una mezcla de cosas que a mí me gustaban. A mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado escribir, me gusta analizar cosas. Entonces, yo tenía un poco la duda porque no soy extrovertida. Entonces, uno de los estereotipos vinculados a comunicación es que necesita ser extrovertido. Pero al final, pues eso, revisé como toda la información, me gustó el programa aquí en la Ibero Puebla y decidí inscribirme. Terminé la licenciatura y estuve trabajando pues en diferentes cosas, desde una revista como de sociales, que creo que todavía existe por ahí, hasta un área de capacitación de un organismo auxiliar de Zagarpa. Ok, Estuve ahí como un año y medio. Y después una persona que me había asesorado en la tesis, que trabajaba en la Ibero, me comentó que había como una vacante en el área de publicaciones, que es el área editorial, es la editorial de la universidad, ya, y entré a trabajar unos 5 años ahí. ok, Eh, Después hice primero un posgrado en la UAM en políticas culturales y gestión cultural, que pues como que los libros me llevaron un poco hacia allá, y me gusta también como todo el asunto de el arte y la cultura. Entonces estudié primero este posgrado, una especialización en políticas culturales y gestión cultural en la UAM. ok, em, órale. en la UAM en modalidad virtual. Eso debe haber sido como por ahí de 2010. Ajá, Y después, en ese entonces ya había renunciado al trabajo administrativo que hacía aquí en Publicaciones en la Ibero, pero pues conocí a mucha gente. Ese trabajo como que me permitió vincularme como mucho al interior de la universidad, y entonces la coordinadora de comunicación me ofreció dar una clase. Entonces yo empecé a dar clases. Y pues mientras estuve haciendo proyectos, pues sobre todo de producción audiovisual, ajá, como para algunas empresas, conocí a mucha gente de comunicación. Entonces pues tenía como los vínculos y soy buena organizando cosas. Entonces me encargué de producir incluso también un par de series universitarias aquí de la institución. ok, Em, y pues
por ahí me contrataron hasta como para producir videos para una precandidatura, cosas, sí, cosas muy extrañas de ese tipo. También estuve trabajando con la Cámara de la Industria de la Construcción, con la CEMIC en su capítulo Ajá. Puebla. Y pues yo seguía dando clases mientras hacía estos proyectos y en 2018 me ofrecen regresar como de tiempo completo, pero ya a una plaza académica, a la coordinación de la licenciatura en comunicación. Y es cuando regreso, estuve hasta 2024 eh, en la coordinación y a partir de octubre de 2024 soy académica de tiempo completo. Ok, ok. Decías al inicio que, bueno, luchabas contra este estereotipo, vamos a decir, y, pero revisaste el programa y te gustó. ¿Qué es lo que te gustó? Pues me gustó que es una mezcla de diferentes cosas, que hay cosas de literatura, de antropología, de diseño, de sociología. Entonces, eso fue lo que me gustó, que era como una mezcla de diferentes disciplinas como relacionadas con las humanidades o lo social. Y pues eso fue lo que me orientó a decidirme por comunicación. O sea, esa parte más de lo social y lo humano es lo que un poco andabas buscando, como... Sí, sí, me gusta lo literario, escribo, pero nunca he escrito, escribo para mí. Ajá. em, Siempre me ha gustado la literatura, entonces, pues como que unía muchas cosas relacionadas. La filosofía también me gusta mucho, entonces unía varias cosas como de humanidades y ciencias sociales que a mí me llamaban mucho la atención, entonces eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Y adicionalmente em, me gusta todo lo tecnológico, me considero entusiasta tecnológica, me gusta el diseño. Ajá. em, una de las materias que imparto es de diseño y pues eso también estaba como vinculado a la comunicación, entonces la parte, digamos, técnica de la comunicación, la edición de audio, de imagen, de video, me llama mucho la atención, me gusta, considero que no soy tan mala, entonces, pues eso, como que se conjuntaban varios factores que me gustaban y para los que yo consideraba que tenía ciertas habilidades. Te iba a preguntar por ese momento en que te metiste al tema de producción y entiendo que tuviste diferentes clientes, pues es una lógica y una dinámica distinta, ¿no? ¿Cómo te pareció, cómo disfrutaste o no disfrutaste todo ese periodo? Pues creo que sí y no, o sea, sí es disfrutable y no, porque luego los clientes, pues en todos los aspectos creativos, em, a veces pueden llegar a ser muy demandantes, sin tener como suficientes conocimientos de lo que están pidiendo, lo que implica lo que están pidiendo. Entonces, Ajá, sí, sí. eh, me topé, por ejemplo, con clientes que era, bueno, es que yo nada más quiero un videíto muy sencillo. Entonces, cuando yo presentaba las cotizaciones, pero es que es muy sencillo lo que quiero. Y pues la verdad yo les contestaba pues si es muy sencillo, grábalo con tu celular. Entonces, pues no necesitas contratar a un equipo que te maneje una iluminación profesional, que te haga una edición profesional. Entonces, si es una cosa muy sencilla, pues sí te doy dos sugerencias. La luz a esta hora es muy buena, ahí tienes una pared linda, hazlo. Ujú. Entonces, pues eso, creo que los aspectos creativos pueden tener como esta doble naturaleza de que por un lado pueden ser como súper satisfactorios, como todo el asunto de hacer algo, proponer una idea, llevarla a cabo, pero los clientes son un reto siempre. Ujú, ujú. O sea, eso no te gustaba tanto. Pues no, no tanto. ¿Y qué era la parte que sí disfrutaba? Como el asunto de propuesta creativa, ¿no? Sí, hubo varios proyectos en donde pudimos proponer cosas que no se habían hecho o cosas que no eran como tan comunes, entonces
esa parte me gusta también investigar. Entonces, como pues eso, preparar las condiciones necesarias para que se pudiera realizar un proyecto, pues me llama la atención. Ok, ok. Porque, ¿cómo sucede el poco dejar de lado ese trabajo? Digo, no sé si sigas haciendo algunas cosas, seguramente sí, pero entiendo que hubo un momento en que te dedicabas casi totalmente a eso. En algún momento cambias, o sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué fue ese cambio? Pues porque un trabajo de tiempo completo pues, era más demandante. En ese momento yo podía hacer proyectos porque no tenía un trabajo de tiempo completo. Ujú. Estaba como solamente impartiendo algunas clases, pues en una modalidad de contrato como temporal o como por honorarios. Em, entonces, cuando acepto el trabajo de tiempo completo, que además pues me implicaba como una curva de aprendizaje con todo lo relativo a los procesos internos y demás, pues decido dejar eso, pues por el momento y más bien ahora me puse a hacer otras cosas, entonces ya no lo retomé. Entonces, así es Ah, no, como no es que cambia. haya habido una decisión así de, sigo haciendo esto o lo termino y mejor me dedico a esta otra cosa. Pues no, o sea, más bien fue como, bueno, me surge la oportunidad porque me hacen la propuesta directamente como de asumir la coordinación, entonces, pues a la hora de valorar qué implicaba, Ah, eh, pues vi que mis tiempos no me iban a dar para estar haciendo otra cosa. ajá, ajá. Entonces, que sí me iba a exigir como una dedicación, pues, de tiempo completo. Ok. ¿Y cómo te ha ido y cómo ha sido la experiencia en la academia? Bien, me gusta impartir clases y me gusta hacer investigación. La coordinación de la licenciatura es mucha gestión, es mucha administración. O sea, Ajá. es lidiar con papás, con profesores, con estudiantes, ¿Con papás eh, todavía? Sí. cada vez más. Sí. Sí, Ujú. sí, sí, veo como un panorama en donde está creciendo, no lo sueltan, los tienen así Es que como me llamó la atención porque yo diría que pues mi papá nunca se paró en la universidad, mis ¿no? O papás sea, tampoco, mis papás vinieron a mi examen profesional y ah, o sea, y creo que entraron a mi graduación y a mi examen profesional. Fuera de ahí no pusieron un pie, pero ahorita como que ya es más común. O sea, yo ok. recuerdo que incluso cuando estaba viendo opciones de universidad, pues mi papá, eso, ay, te llevo. Y me dejaba ahí en Ya, la puerta, ¿no? Así como de, bueno, vas, me claro. avisas si quieres que venga por ti. Pero, pero ahora vienen hasta las coordinaciones a pedir informes con los estudiantes, con las estudiantes. Ok, ok. Ana, te quería preguntar, o sea, este periodo en la academia, ¿desde cuándo fue? 2018, así, bueno, es que desde 2007 he dado Ajá, clases, que dabas clases, ¿no? Ajá. ajá, pero ya de tiempo completo desde 2018. 2018 entras y entras directo a la coordinación. Así es, Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en la 6 años, coordinación? Todo el sexenio sí, un de AMLO. sexenio. Ándale. Ok, ok. Eh, y de ahí te quedas en la academia, o sea, te permaneces ya de tiempo completo, vamos a decir, dedicada a la academia. Sí, ya con un cambio de funciones. Entonces ya en este momento ya no tengo que hacer gestión. Pues sí apoyo a la coordinación en algunas cosas. Por ejemplo, si el coordinador ahorita, por ejemplo, está en un evento en San Andrés Cholula y viniera alguien como para pedir informes, pues yo lo puedo atender. Ok. Eh, Eso como cuando es necesario apoyar a la coordinación en algo, eh, pues ahí para eso estamos los académicos de tiempo. Ok, ok.
Sí, en realidad, ahorita, digamos, si sumamos todo el tiempo que has estado en la academia al 100%, estuviste más tiempo, o suman más años el tiempo que estuviste en la coordinación que lo que llevas fuera de la coordinación, ¿no? Así es. Ok. Y cuéntame un poco cómo te fue en ese trabajo de la coordinación. Me decías es mucha gestión, pero cuéntame un Es, poco más. es mucha gestión, pues son muchos trámites. O sea, por ejemplo, hay que planear grupos, hay que hacer la programación de grupos. Entonces, eso es armar en qué horas pueden los docentes y cuántos salones tienes disponibles y organizar información. Entonces, también están las certificaciones académicas, que pues estas certificaciones de calidad se hace un autoestudio, Ok. que es un documento con 10 temas que van desde el territorio en donde está ubicada la universidad y el contexto, hasta las instalaciones con metros cuadrados y todo, pasando por cómo se decidió el plan de estudios, cómo se está operando, qué servicios de apoyo hay. Entonces, en ese sentido, pues es mucha gestión. Me tocó una pandemia, me tocó el rediseño de un plan de estudios de la licenciatura, como renovación del plan de estudios de la licenciatura. Eso, como que se trata de organizar personas, recursos y demás. Ok, ok. Um, Te voy a hacer una pregunta que luego dicen que es medio compleja, pero a Sí. ver. Eh, ¿Tú cuál dirías que, o sea, pensando en este periodo que has tenido en la academia, ¿tú cuál dirías que es el valor más importante que tú aportas en todo ese trabajo que has hecho? Es que me parece muy amplio. Ujú. O sea, puede haber como diferentes, me parecen como diferentes aspectos. Eh, Me considero una persona organizada, entonces en cuanto a la gestión, creo que pues eso, nunca entregué cosas tarde, o sea, Ajá. iba como a tiempo. Pero también dentro de la academia, sobre todo en esta universidad, em, está muy enfocado al acompañamiento de las personas. Entonces, pues creo que soy bastante empática Ok. y pues eso creo que, o sea, incluso en las evaluaciones se hace una evaluación del coordinador cada periodo, igual que la evaluación docente, en donde todos los estudiantes inscritos en cada carrera pues pueden contestar este instrumento y pueden dejar comentarios, y en esos comentarios pues eso siempre salía como de, bueno, siempre está atenta a nuestras necesidades, contesta rápido, nos pregunta cómo estamos. Ujú. Entonces, creo que en esas dos cuestiones pues considero que esos son valores importantes, y pues que creo que Em, de eso se caracterizó el periodo que estuve colaborando como coordinadora. Cambia un poco respecto a lo que dirías que qué es lo que aporta Gaby, pero ya en este momento en que ya no estás en la coordinación, ya tienes una dinámica muy distinta, ¿no? Pues es diferente dinámica, pero creo que pues la empatía igual eh, en, en las aulas es importante. El acompañamiento de personas en un plano educativo, creo que pues es importante saber quiénes son, conocerlos, y es relativo al modelo pedagógico que tenemos aquí. Ajá. Entonces creo que en ese sentido eso solo se modifica un poco, porque a lo mejor pues llegaban a verme como coordinadora para contarme alguna bronca económica o alguna bronca de salud y por qué necesitaban cierto apoyo con respecto a las asistencias o algo así, como Ujú. para intervenir con los profesores.
pero pues ahora digamos que acuden directamente cuando los tengo en las aulas. Entonces, eh, ajá, y pues eso, no sé si les parezco una persona confiable, pero pues luego me cuentan cosas muy, muy personales. Ajá, ajá. Entonces, en ese sentido, creo que solo se modificó un poco la forma de acompañamiento, pero pues creo que estas dos características pues las sigo aplicando en lo que realizo. Igual para la investigación, por ejemplo, pues hay que entregar avances. Incluimos también como la propuesta de postular a alguna convocatoria para ponencia o para publicación. Y pues Ujú. esto requiere estar pendiente de las fechas, ordenar información, subir ciertos documentos, enviar cosas. Entonces creo que lo empleo de diferente manera. Ok, ok. Ahorita que ya sumaste, pues por ahí de 8 años, ¿no? Ya llevas un rato en el tema de la academia. Quisiera preguntarte un poco desde tu visión, pues de alguien, vamos a decir, ya un tanto experta en estos temas, pues, ¿no? O sea, ya seguramente has acumulado un conocimiento pues una visión de cómo funciona, o incluso con esto que me decía de los papás, ¿no? Me da a entender que uno se pone como a reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Quisiera preguntarte un poco, ¿cuáles dirías que son las tendencias de cualquier tipo que están como modificando o interviniendo o afectando más en el tema de pues, la academia o el trabajo docente, ¿no? La inteligencia artificial es uno de los que puedo Ok, identificar más. Em, o sea, se está usando y ya está incorporada en los programas. O sea, por ejemplo, toda la suite de Adobe ya trae un plugin ok. de creación con IA. Eh, las y los estudiantes están ocupando IA para todo. O sea, Ajá. hasta para preguntarles qué ovni se ponen en la mañana. Eh, entonces, creo que la inteligencia artificial ahorita sí es una tendencia importante. Pues no sé si es tendencia porque yo veo que no se va a modificar mucho. Bueno, está modificándose la lógica en la que trabajamos y demás, pero Ujú. eh, en la academia lo estamos viendo mucho. Yo llevo 2 años y medio capacitándome eh, también como para saber usarla y veo una gran resistencia de muchos colegas, em, pero las y los estudiantes la están usando indiscriminadamente. Entonces, me parece un factor importante el uso de la IA. Ok. ¿Alguna otra tendencia que creas relevante? Pues más bien condiciones del contexto. Me parece que la economía está dificultando cada vez más que ciertas familias de ingresos limitados puedan pues acceder a un tipo de educación privada. Y lo que vi hace poquito consulté algunos datos en donde veía que la matrícula en educaciones públicas, en universidades públicas, ha crecido un 15%. No recuerdo la fuente, pero Ok. eh, eso también creo que modifica los escenarios educativos, ¿no? Cada vez las familias tienen como mayor limitación para acceder a una educación privada. Ok, ok. Ujú. O sea, sí, se ha reducido un poco la matrícula o la cantidad Pues de yo creo que estudiantes o hay una más. tendencia, por lo menos en comunicación que hemos revisado desde hace un rato, hay Ujú. una disminución en la matrícula, también esto responde de repente al mercado, ¿no? Porque hay carreras que se ponen de moda, Ajá. eh, hay carreras que van disminuyendo, entonces comunicación lleva ya un rato con una tendencia a la baja.
Hay carreras como psicología, por ejemplo, que están creciendo, que también me parece como importante, Ujú. vinculado también en todo el asunto de depresión y ansiedad que hay pues a nivel mundial. Ok. Eh, entonces, pues creo que son como muchos factores que inciden como en la volatilidad de repente de la matrícula en las universidades privadas. En el caso de posgrado, pues me parece bien importante. Aquí teníamos dos, tres posgrados que tenían apoyo antes con la CIT, ahora CECITI, Ujú. y pues hubo esta determinación de quitar a las universidades privadas los apoyos del CECITI, entonces pues eso modifica los escenarios, ¿no? La gente que buscaba este tipo de apoyo, pues ahora lo va a buscar en una universidad pública, no en una privada. Ujú, ujú. Ok, ok. Oye, te quería preguntar de la primera que me decías de la IA. Me decías, pues ya todos los chavos lo usan, ¿no? Indiscriminadamente. En qué lo ves? ¿Cómo ves o en qué ves que lo están usando? Hay en todo. Desde la generación de textos, como que puede ser lo más obvio para la universidad. La generación de imágenes, no sé, pero yo cada vez veo más imágenes, por ejemplo, de eventos generados con IA o de promociones o generadas con IA porque todas tienen la misma estructura, como se puede detectar, pues. Ujú. Y pues a veces me cuentan o yo les pregunto directamente como por qué les gusta, sobre todo usar ChatGPT sobre otras plataformas. Ajá. Y la respuesta ha sido como este ajuste que hace la propia plataforma a través de su algoritmo para contestarte como con un tono familiar, personal, como si fuera tu compa. Entonces, incluso hay quienes le ponen nombre a su ChatGPT y le dicen, hoy te vas a llamar Ramiro. Desde hoy te vas a llamar Ramiro y ¿qué onda, Ramiro? ¿Cómo estás? O sea, interactúan con esta plataforma como si fuera una persona. Ujú, ujú. Entonces, pues así lo veo y cuando conversan, igual, yo le pregunté a ChatGPT y me dijo esto. Entonces, sí, sí, o sea, no es solo en lo académico. Entonces me parece importante. Ok. Ahorita quisiera regresar un poco a ese tema y cuál es tu perspectiva ahí personal, pues, ¿no? De cómo se tendrá que ir modificando o trabajando, pero quiero preguntarte antes, una pregunta que la hago a todos, a lo mejor para ti va a ser muy sencilla porque pues, seguramente estudias muchas de estas cosas, pero quiero preguntarte cuál es el significado que le das a cada uno de tres conceptos, que son creatividad, innovación y estrategia. Sí, me parece que la creatividad, pues, incluso en el nombre, o sea, tiene que ver con la capacidad de crear. Ujú. eh, de crear, que no necesariamente, o sea, siempre se considera como crear como algo nuevo, pero a veces es como una remezcla de elementos, lo que permite la creatividad, como utilizar los elementos de una manera distinta a como se estaban utilizando o de una manera distinta a como tú mismo, misma lo estabas utilizando. Eso me parece la creatividad. Estrategia me parece una noción para alcanzar un objetivo. Ok. Eh, y la otra que me preguntaste fue Innovación. innovación, pues también creo que tiene que ver con la creatividad muy estrechamente y en este sentido también como de proponer algún, alguna cosa nueva o algún uso nuevo. Entonces, em, pues eso, creo que creatividad e innovación están muy vinculadas y pues la estrategia es una forma para alcanzar objetivos.
Ok. Un poco lo que quería era, pensando en esta tendencia que me hablabas de la IA, bueno, pero más que bueno, sí, la tendencia en el sentido de que, como dices, a ustedes parecería que también les impacta en el sentido de que pues, todos los chavos están metidos en eso y es inevitable y eso nomás estamos viendo el inicio, ¿no? O sea, en 10 años que ellos ya hayan acabado y estén trabajando, quién sabe dónde va a estar esto. Eh, pero quería preguntarte un poco, eh, como, qué experiencias han tenido, o tú personalmente, pero en tu trabajo, para, pues eso, como abordar y resolver de manera creativa e innovadora situaciones como esta de la IA, puede ser esa, pero igual, o situaciones como lo que me decías de, pues a lo mejor hay menos recursos, ¿no? Y entonces las matrículas bajan, o hay carreras de moda y entonces pues, la gente va, ¿no? Pues, enloquece y corre para allá, no sé. Poco eso, como, qué experiencias tú has tenido de resolución de ese tipo de cosas? Pues, por ejemplo, en la coordinación siempre te piden proponer cosas como para promoción, porque Okay. eh, el departamento de promoción aquí más bien ejecuta ciertas cosas, pero a veces como que no necesariamente propone. Entonces, por lo general acuden a las coordinaciones de las carreras eh, para proponer actividades para cuando hay alguna visita de alguna prepa o para ir a alguna prepa y Ujú. realizar alguna actividad. Entonces, creo que ahí, pues incluso departamentalmente, me tocó como pues, ser quien proponía las actividades. Y pues yo siempre buscaba cuestiones como de innovación, a veces algunos juegos, eh, a veces relacionadas con storytelling, como también con factores que están como un poco en boga. Ajá. eh, entonces, sobre todo ciertos juegos como de estrategia, hay uno que utilizamos alguna vez que es como de uso libre, que se llama Las historias del futuro, la estrategia del futuro, algo del futuro, no recuerdo Ok. el nombre, que pues venía creo que ahorita ya modificaron a que ya todo está en la plataforma, pero venía un PDF en donde tú podías imprimir y cortar tarjetas y era una mezcla como de storytelling para proponer asuntos de innovación. Estaba Ajá. enfocado como para que tú te imaginaras un producto o un servicio con base en determinados escenarios que se combinaban aleatoriamente. Entonces, te ponían, por ejemplo, un contexto. Entonces, el contexto podía ser la Tierra del futuro en 500 años. Y en un contexto de guerra y en tal situación, entonces tú tenías que crear algo que respondiera a otra tarjetita que sacabas con alguna indicación específica, ¿no? Ujú. O como estos, por ejemplo, para storytelling hay unos cubos que se utilizan que se llaman Rory's Story Cubes, que a veces los Ok. utilizan también mucho en talleres. Son unos dados que tienen imágenes por los 6 lados. También hay una aplicación de esos dados, o había, Ok. y tú tiras los dados y entonces tienes que hacer una historia con los elementos que te aparezcan. Entonces te puede aparecer un marciano, un árbol, un pescado y un zapato. Ujú, Y ujú. entonces tú tienes que hacer una historia con esos elementos. Y pues eso, como que son como dos de los ejemplos que recuerdo que pudimos como aplicar para realizar actividades que a lo mejor no hacíamos la escritura de una historia, sino Ajá. que los poníamos a sacar sus celulares y que en lugar de que escribieran la historia, la grabaran o hicieran esa historia, pero solamente utilizando sonidos y ya a partir de ahí empezábamos a hablar de la importancia del lenguaje sonoro y cómo se podía utilizar, por ejemplo, en las películas, para los folies, los sonidos incidentales que pues
no es que a alguien le rompan un hueso, es que alguien en un estudio parte un apio para simular que se está rompiendo un hueso. Entonces, en ese tipo de actividades, como que sí me permitía utilizar como cuestiones, pues, un poco más creativas. ¿Y qué tal funcionó, por ejemplo? Pues Este, bien, les gustaba, generalmente les gustaban esas actividades y pues creo que a partir de ahí, pues eso, cuando teníamos ese tipo de acciones con algún colegio, pues ya luego yo los veía inscritos ajá, en agosto. ok. Por ejemplo, con el tema del IA, de la IA que me decías, que platicamos hace un ratito, ¿qué, como, ¿cuál es tu postura? Y en ese sentido, ¿cómo lo, pues eso, lo retomas, ¿no? Digo, normalmente diría lidias con eso, pero creo que no es de lidiar, sino de, pues, cómo lo abrazas más bien. No, yo la estoy utilizando. Te decía que me he capacitado desde hace como 2 años y medio y pues es una herramienta, entonces creo que depende de cómo se use, los resultados que se puedan obtener. Em, Me parece que la prohibición nunca es el camino para llevar a ningún lado. Claro. Entonces yo creo que si las y los estudiantes aprenden a usarla mejor, la van a usar mejor la mayoría de las veces, porque también hay gente que no aprende. Entonces, sí, o que busque el camino fácil, pero quien esté dispuesto o dispuesta a aprender, creo que sí lo puede realizar. Entonces, en mis clases yo he incorporado actividades que, por ejemplo, incluyen prompts guiados. O sea, yo les doy una estructura para que realicen una actividad. Es una estructura que pueden modificar un poco, pero pues eso les ayuda como a identificar los elementos que pueden utilizar para tener mejores resultados eh, cuando le piden algo a una IA. Ujú, ujú. O, por ejemplo, en una materia que doy de investigación, acabo de hacer un agente para que le pregunten directamente cuestiones sobre investigación. Entonces, como un chat específico, un chatbot específico para esa asignatura que está enfocada en investigación, a la que yo le cargué también documentos que a mí me interesa que retome este chatbot para que interactúen con ese chatbot en lugar de que le pregunten a ChatGPT. Ok, ok. Eh, Quisiera que me cuentes un poco cómo es tu proceso personal para eh, inventarte esas cosas, digamos, ¿no? O sea, ya me has platicado ahí como varios ejemplos. ¿Cómo es que Gaby funciona normalmente para llegar hasta ese último punto, ¿no? Que es tener un taller armado, ¿no? O dar el taller, o generar este agente, o hacer un prompt y mostrar, o sea, cómo empieza eso desde el inicio, cómo vas trabajándolo. Ay, pues creo que tiene que ver con necesidades. O sea, creo que tengo ciertas necesidades constantemente, o como de manera consciente, y que por lo general esas ideas me surgen a partir de la lectura o la revisión de algún material específico. Es decir, estoy viendo un video o estoy leyendo una cosa en específico y entonces pues me surge la idea. Por ejemplo, lo del chatbot. eh, lo consideré a partir de la lectura de un material que consulté, que tuve que consultar para un diplomado en educación expandida e inteligencia artificial, en el que mencionaban un estudio similar. O sea, en una clase en Estados Unidos hicieron un chatbot para preguntas específicas para una materia y yo estaba, fue un pilotaje que hice de esta materia de investigación con otra compañera
Entonces, pues estábamos como valorando cómo había salido para ver qué ajustamos, qué movemos. Digamos que rediseñamos la estructura y los productos que pedimos para esa materia. Entonces, eh, pues como que se juntaron las dos cosas y pues pensé en hacer una cosa para solventar la otra. Ok, ok. Pero una vez que, o sea, a lo mejor ya, pum, te cae el 20, ¿no? Dices, necesito generar esto y ya vi más o menos cómo puede ser. Que después de eso, ¿qué haces? Ah, pues investigo. ¿Qué tengo que hacer para llegar al punto final? Entonces, ¿cómo puedo hacer un agente? Y pues ahí me topé con, en la universidad tenemos Office 365 y tenemos Copilot integrado y Ajá, me metí a ver, hay una modalidad en Copilot que viene así como agentes y me metí a ver. Soy mucho de picarle a la tecnología, como ok. que no le tengo miedo y entonces me metí a ver cómo funcionaba y pues si me llego a atorar en algún momento, pues busco recursos, ¿no? Busco recursos en internet, busco recursos específicos em, para resolver mis dudas. Ok. ¿Qué haces con toda esa información? O sea, ¿cómo la gestionas? O... Pues hago notas, a veces en la computadora, a veces en una libretita. em, no soy tan visual para esas cosas, o sea, no suelo hacer como tantos diagramas, por lo menos para ese tipo de ideas. Em, pero sí, o sea, tengo muchas notas por todos lados, en el celular, en libretas, en el escritorio. Sí, no, ¿Tienes una libreta donde vas? tengo varias libretas Ajá, ajá, y muchas notas en el celular y en la computadora. ajá. Por ejemplo, en esas libretas ahorita que me enseñabas, ¿cómo lo organizas? O sea, ¿tienes una para cada cosa o...? No tanto, o sea, a veces utilizo colores. En realidad también tengo buena memoria, entonces más o menos me acuerdo como por dónde están las cosas. Ok, ajá, eso te iba a decir, si no de repente es, ching, sí sé que lo anoté, pero ya no sé dónde. Sí, pero generalmente lo encuentro. O sea, no puedo vivir con dudas, entonces ¿Cómo no es eso? duermo, no duermo. O sea, ¿de dónde dejé esto? Lo tengo que encontrar. Ajá. Eh, una vez, o sea, me decías, investigo, entiendo ahora, lo vas anotando, ¿no? Y seguro ahí pues tendrás lugares, no sé si usas, como decías, notitas, papelitos, decías, ¿no? Papelitos no tanto, o sea, tengo notas como digitales, notas rápidas de la interfaz de Microsoft o en Mac, depende de lo que uses. En la Ok, computadora de la universidad tengo las notas rápidas ancladas, que es como el post-it digital. como el note, ajá, ajá. Ajá. Y pues en el celular siempre tengo a la mano como las notas. A veces igual, o sea, voy camino a algún lado y se me ocurre algo y lo apunto rápido en el celular, en alguna nota, Ok, ok. porque si no se me olvida. Entonces, así. Y luego, ¿cómo gestionas todo eso? O sea, ¿cómo lo llevas ya a algo? Pues lo hago. Ya. Eso, como que voy buscando los pasos, o sea, es como, ¿qué necesito para llegar a este punto? Y entonces, pues organizo la información y los recursos para poder llegar a ese punto. Me Ok, destino tiempos, o sea, bloqueo tiempos en mi agenda, por ejemplo, si tengo que hacer alguna cosa en particular como un texto, o sea, si tengo que hacer, por ejemplo, alguna ponencia que tengo que enviar tal día, pues reservo espacios en mi agenda para que eh, lo haga. ujú, ujú. Sí, o sea, si te pones a esa hora me voy a sentar Sí.
hacer tal cosa para que no haya algo que me gane ese tiempo, ¿no? Sí, sí, que me distraiga. Mm. ¿Cuáles dirías que pueden ser, en todo este proceso de creación, cuáles dirías que pueden ser obstáculos que tú enfrentas eh, para llegar a eso que quieres? Los recursos, empezando por el tiempo, Ok. porque si mi jefe me pide algo que sea más importante o que él considere más importante, pues voy a posponer de alguna manera lo que estoy haciendo. Ujú, ujú. Pues creo que son los recursos de todo tipo. Hay cosas que a veces no se pueden hacer, eh, pues no sé, solos. O sea, de repente si tengo una idea para hacer algún audio, pues quizás necesito voces. Y eh, bueno, con IA ya se pueden hacer, pero pues considero que puedo ir a buscar si hay muchos estudiantes, si hay colaboradores, profesores, pues eso, como ese tipo de recursos. Ok. Ahorita me decías, bueno, si mi jefe quiere algo, ¿no? Mejor hay que darle prioridad bueno, te reduce esos recursos, ¿no? Así lo estoy entendiendo. Quería preguntarte también, en ese sentido, ¿cómo funciona ese proceso de crear y de innovar organizacionalmente? ¿No? O sea, ¿qué tanto favorece o no favorece? Eh, o si incluso si hay procesos, ¿no? No lo sé. Ya, Sí, sí. es que noté como que estabas Sigo haciendo una pensando. pausa. Sí, sí, sí. Este, pues como llevo trabajando aquí desde hace mucho tiempo de muchas maneras, Ajá. creo que conozco mucha gente y pues creo que saber a quién le tienes que pedir las cosas en una institución grande o medianamente grande, eh, a veces saber cómo se llama, Ujú. facilita mucho las cosas, ¿no? Como haberlo saludado por las mañanas, decirle buenos días y que por lo menos te ubiquen de vista. Creo Ujú. que eso facilita mucho las cosas. Por supuesto que hay procesos y que a veces, pues eso, necesitas conocerlos, necesitas saber cuáles son, que creo que también la información, pues me parece que está disponible, solo hay que buscarla. Entonces, pues generalmente cuando hay algún tipo de propuesta, eh, pues eso, la realizo y ante las personas que sé que pueden ayudarme o bloquear esa propuesta y pues seguir los caminos institucionales. O sea, dirías que donde estás ahorita, sí, el ambiente organizacional favorece ese desarrollo de innovación y de creación, o más bien presenta obstáculos. Hasta ahora creo que lo ha favorecido. O sea, estoy tratando de recordar algún obstáculo importante. Para algunas cosas, de repente siempre lo administrativo pues implica ciertos controles. Mm. eh, o sea, sobre todo, por ejemplo, con el uso de dinero, de presupuesto, pues ahí hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Entonces, si no se sigue ese procedimiento, pues va a representar un obstáculo, pero hasta ahora no recuerdo como alguna cuestión como de que no se haya podido hacer algo, pues como por algún obstáculo de esta naturaleza. Ok. ¿Qué tanto, digamos, ahora sí que incluso
pensando en que tú estás en la academia, en el sentido de que seguramente en buena medida parte de lo que haces tú o en conjunto con la empresa donde estás, es justamente tratar de desarrollar esas habilidades pues ahorita en chavos, ¿no? Que algún día van a trabajar. Eh, ¿Qué tanto tú personalmente tienes como herramientas a la mano para que tú misma lo voy a decir así simplonamente, te vuelvas más creativa o desarrolles esa creatividad y esa innovación en tu día a día? Pues creo que aquí hay muchos recursos como para fomentar el conocimiento. O sea, tenemos bibliotecas virtuales, tenemos la biblioteca física, por algunos convenios tenemos también como disponibilidad de cursos y como cuestiones formativas. Entonces, yo sí creo que de repente la creatividad en ciertos aspectos tiene que ver con la información que tengas disponible. O sea, si no tienes suficiente información, por ejemplo, sobre el contexto, pues a lo mejor se te va a ocurrir proponer el hilo negro y ya existe. Entonces, ajá, eh, pues, por ejemplo, esta idea del agente de IA, pues claro que ya existe y la han hecho en otros lados. Aquí en este rancho todavía no se ha utilizado y además en humanidades, pues de repente, insisto, es más común la resistencia a la tecnología que un perfil de entusiasmo tecnológico. Entonces, creo que tiene que ver con información, con datos. O sea, la información en sí, dirías, ya fomenta que seas o que la gente sea más creativa o sea más innovadora. Sí, Pues estoy yo creo que también está vinculado con perfiles, ¿no? Con tipos de aprendizaje, eh, que eso ya tiene que ver con cada característica de las personas. Pues hay personas que son buenísimas para encontrar patrones, uh-huh. eh, para hacer cálculos, pero pues eso me parece que también, o sea, se puede fomentar un entorno de creatividad, pero también depende de las personas. Uh-huh. Sí, o sea, sí dirías que hay, bueno, depende de las personas y por tanto tú de por sí ya traías eso. O sea, Gaby ya traía eso. Creo que sí, o sea, sí me considero una persona creativa. Entonces, pues a mí, eso como que tengo ideas con cierta facilidad que veo que no es común con mis colegas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues no sé, igual y no soy yo, son mis colegas. Ok, ok. ¿Has recibido, o más bien, qué tanto has recibido como formación eh, en estos aspectos de desarrollo de la creatividad? O sea, no me refiero como a metodologías de enseñanza, ¿no? Sino más bien que Gaby haya recibido a lo largo de su historia formación para que Gaby misma desarrollara esas habilidades más allá de lo que ya tenía, pues, ¿no? No lo he recibido, lo he buscado. Okay. Em, mm, es un tema que me interesa, entonces, pues sí, cosas, o sea, lo busco en mis redes, lo busco en libros. em, entonces también creo que eso de repente me ha ayudado. He comprado algunos libros de esta editorial Gustavo Gili, que tienen mucho material, son como de diseño, arquitectura, artes. eh, Okay. Y tienen incluso como libros muy prácticos para poder hacer cosas, ¿no? Entonces hay libros de
aprende a pintar en acuarela en 15 sesiones. Ajá, ajá. Son libros muy prácticos, son libros carísimos. O sea, Ok. en promedio un libro de los baratos te puede costar como 1,000 pesos. Uf, Eh, sí, son libros como que no son tan accesibles, pero pues sí, busco recursos porque es algo que me interesa, me interesan las combinaciones de colores, me interesa las formas, eh, como hobby no hobby, hago cerámica, entonces también como que eso me ha dado también otro tipo de desarrollo en cuanto a la forma, por ejemplo. o sea, ahí, si estoy entendiendo bien, como que te tratas de buscar nuevas cosas que hacer, o sea, cosas que no hacías y ahora haces, o más bien como de alimentarte de perspectivas, vamos a decir, artísticas o algo así. Sí, las cosas que no hacía no tanto, Ok, como que si me gusta algo me quedo ahí. Entonces, con la cerámica ya llevo como 10 años. Em, ok, pero sí busco muchos recursos que aborden el tema de la creatividad. ok. O sea, cuando dices que aborden, son como intentos, voy a decir, así como de forzarte a crear algo. No necesariamente, por ejemplo, libros que hablen sobre procesos creativos o Ah, creatividad. ok, ok, ok. Digo, te voy a preguntar esto porque como tú estás en el plano docente, ahora sí que estás en los dos lados, ¿no? O sea, cuando lees de eso, ¿es para enseñarle a tus alumnos o solo para entenderte a lo mejor a ti misma y decir, Para ya todas vi. las anteriores. O sea, a veces hay cosas que leo pues específicamente para un curso en particular, pero a Ujú, veces hay cosas que leo como interés. Es como buscar el género de música o los géneros de música que te gustan. O sea, para mí podría ser como un símil eso. O sea, me gusta la música y voy a buscar ciertos géneros. Eh, entonces, buscar ese tipo de libros, de recursos, de videos, de formaciones, es como un poco, o sea, el resultado que obtengo es como el escuchar una canción que me gusta. ujú, ujú. En ese sentido, tú dirías, bueno, lo voy a poner en unos escenarios. Vamos a decir, si tú tuvieras un escenario en el que pudieras formarte a nivel posgrado y de investigación, vamos a decir, en una habilidad como el tema de la creatividad y de innovar y tal, para que Gabriela desarrolle esas cosas, pues, eso en un escenario. Contra otro escenario donde más bien Gabriela aprendiera sobre elementos técnicos, a lo mejor más precisos, no sé, de usar la IA, ¿no? O técnicas docentes, pero de ese tipo de formación más bien dura que te enseña a hacer algo. En estos dos escenarios, considerando dónde está Gaby hoy, ¿cuál podría interesarle más? Me interesan los dos. O sea, a veces busco recursos como, o sea, tutoriales de YouTube para hacer una animación en After Effects con tales características. Ajá. Y a veces puedo buscar un libro o un paper sobre creatividad en la biblioteca en EBSCO, o sea, Uh-huh, uh-huh. como en una biblioteca indexada, como muy, muy académico. Entonces, como que me interesan los dos tipos de recursos.
Sí, fíjate que algo que he visto es que puede haber dudas sobre qué tanto efectivamente puedo desarrollar mi creatividad o qué tanto es algo que yo traigo y por tanto no es que haga ejercicios conscientes para desarrollarlo, sino más bien ante mi exposición al mundo, pues ahí me voy forzando y voy logrando cosas, ¿no? Y entonces un poco la duda, que es un poco duda mía en este proceso de investigación, es qué tanto efectivamente se puede formar en habilidades blandas o tan blandas como la creatividad, pues, ¿no? Porque Ujú, yo ujú. diría que dentro de lo blando hay diferentes niveles de blandura y me parece que la de la creatividad incluso la gente la ve como, pues soy o no soy, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, es algo que, te lo pregunto así porque es algo que seguramente ves mucho en tu trabajo. Eh, pero tú cómo lo ves, o sea, sí podemos, en tu perspectiva personal, pues sí, sí es algo que se puede desarrollar. Yo creo que sí, pero con límites que la propia persona traiga. O sea, yo tengo colegas que de repente em, son muy cómicos, o sea, que a los que de verdad les he dicho, piensa en escribir un guión de stand-up porque, o sea, yo sí pagaría por ir a verte. Entonces, eh, y que pienso, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Ajá, Porque ajá. además son cosas que lo van sacando al vuelo, ¿no? Uh-huh. Como esta capacidad también verbal de elaborar historias, pero al vuelo. Em, yo creo que hay límites. Por ejemplo, yo me considero una persona creativa, pero no me considero la más creativa. O sea, veo también gente que de repente puede hacer cosas o con las manos o también que se les ocurren, por ejemplo, alguna secuencia de video y lo utilizaron raro y entonces crearon algo que, ay, mira, o sea, nada más le moviste tantito y le diste un toque distinto. Entonces, Ajá. creo que se puede trabajar, pero creo que también hay ciertos límites que pues van a estar como determinados por las propias capacidades de la persona. O sea, y me refiero a capacidades eh, cognitivas. O sea, como, pues sí, hay cosas que puedes trabajar, pero de repente hay un límite. Tengo una amiga que eh, nunca pudo pasar el TOEFL. Ok. O sea, y fue a tomar cursos, hizo todos los cursos de la universidad y era un requisito para poder titularse. Ok. Y 2 años después de que había tratado, no lo pudo pasar, no lo Uh-huh. pudo pasar. Entonces tuvo que hacer como todo un procedimiento para demostrar que lo había intentado muchas veces y que no había podido. Pero eso, creo que de repente también en las cuestiones, por ejemplo, creativas, pues tenemos un límite. Eh, y ahí también me refiero como a los perfiles, eh, pues de las propias disciplinas o de las propias carreras. Pues hay gente que va a entender muy fácil eh, el funcionamiento de algo, ¿no? O sea, tengo un amigo que desarma cosas y no estudió nada que tenga que ver con eso, que Uh-huh. desarma cosas y entiende como con mucha facilidad eh, cómo se pueden desarmar y armar y cómo funcionan, sin necesidad como de tanta formación. Eh, o alguna otra actividad como, por ejemplo, bailar. O sea, hay gente que trae el ritmo en las venas y puede bailar como casi cualquier cosa, eh, pero hay gente que se puede meter a 1000 cursos y a lo mejor después de mucho tiempo lo va a poder hacer, pero no al mismo nivel que la persona que ya bailaba desde que tenía 3 años. Uh-huh. O, por ejemplo, mi padre siempre ha sido como de un oído muy musical y en algún momento yo tuve como la inquietud de aprender a tocar algo. Mi papá así compró, fue y compró un piano
y me metió a clases. Mi papá no sabía qué nota era qué y se sentaba y empezaba a tocar algo. Ujú, Yo ujú. aprendí a leer solfeo, o sea, a mí me metieron a clases y después intentaba hacer lo que hacía mi papá y nunca pude. O sea, la parte de la música, como de creación musical, no. O sea, te puedo manejar una maraca o algo así, pero así como de ubicar esa secuencia y reproducirla, no está en mis habilidades. Ok, ok. Entonces, eso creo que hay un límite. ¿Qué tanto, am, pensando en eso, pero digamos aterrizado a Gaby, y pensando en dónde está Gaby y cuál ha sido la carrera profesional y hacia dónde va Gaby? ¿Qué tanto le puede interesar a Gaby el formarse a través de estudios de posgrado en temas de creatividad y de innovación? Depende. ¿De O sea, qué? sí me podría interesar. Creo que eligiera un posgrado relacionado con eso tendría que ver con el tipo de posgrado. Por ejemplo, en este momento estoy pensando en un doctorado. Ujú. Tengo un par de doctorados en la mira. Em, Dependería del costo, por supuesto, Ok, eh, de qué costo tuviera, el tipo de reconocimiento e institución. Me parece que, por lo menos para el ámbito en el que yo estoy, claro, sí importa como cierta institución o el reconocimiento como la validez CEP, ¿no? claro. Eh, pues eso creo que, y la modalidad para mí también es importante. Ahorita, en qué áreas estás como contemplando posgrado? En gestión cultural y cuestiones como en historia del arte, algo así, o comunicación también. En algún momento llegué a considerar sociología, porque se relaciona también con todo lo que me interesa, em, pero pues la creatividad y la innovación son cuestiones que me interesan. Ujú. Sí, o sea, ahorita estás buscando más bien como en una perspectiva de amplitud, diría yo. O sea, de sociología, pues es como introducirte a todo el ámbito de la sociología o historia del arte, ¿no? Bueno, pues es como, como buscar amplitud en tu perspectiva. Pues no necesariamente, o sea, son los que he revisado, pero pues eso, tampoco estoy como cerrada tiene que ser algo muy amplio. Ujú, ujú. Eso, pero digamos, eso opuesto diría yo a que dijeras, bueno, es que estoy pensando en un posgrado específicamente en comunicación, en instituciones académicas con IA, ¿no? O sea, que es Mm. así como la especialización, no va por ahí. Pues no, como que busco cosas más generales. Ok, ok. Oye, para ir cerrando la entrevista, quisiera pedirte ayuda en que me dieras tu opinión sobre algunos elementos de este posgrado que se está como planteando. Ahorita es un escenario muy vago, vamos a decir, pero tiene una propuesta en sí. Entonces, Sí, quisiera mostrártelo ok. en unas láminas, bueno, en varias partes, pero primero te voy a mostrar dos láminas que son como lo que se propone en términos de contenido, un poco dividido en año uno y año 2, ¿no? Entonces quisiera como darte unos minutos para que lo puedas leer con Sí, calma y me des tu percepción o tu primera impresión a partir de lo que ves ahí. Te lo voy a compartir. Listo, aquí está año 1. Ahí lo ves, ¿verdad? sí, Si quieres, tú me dices cuando
léelo y me dices cuando estés lista para la siguiente lámina. ¿Es una maestría? Es un doctorado en realidad. Ok, ok, Te voy a pasar a la hoja 2, digo al año 2. ok. ¿Qué impresión te da de lo que ves aquí? Pues suena bien. Se parece a algún programa que tenían por aquí que era de, no recuerdo cómo se llamaba, pero lo cerraron hace poquito. Entonces me suena como muy parecido a este posgrado que tenían, en este caso una maestría, pero entiendo que igual la cerraron recientemente. Ok, ok. ¿Lo verías como de utilidad o de interés para alguien como tú? Sí, ¿Qué cosas te llaman más la atención? pues desde las metodologías, o sea, el involucrar metodologías que pues más o menos conozco como el design thinking, Ujú. em, pues en la etnografía, el análisis de redes también me gusta, em, como que sí me llama la atención y bueno, la investigación también me gusta. em, entonces, sobre todo los asuntos de metodología, de, de la investigación aplicada a este campo de la creatividad y la innovación me gusta. ¿Qué considerarías que, o sea, a partir de esto que estás viendo, que podría aportarte a ti? Em, ¿En qué sentido? Sí, o sea, en el sentido más amplio de, a partir de lo que tú ves en esto, digamos, si Gaby estudiara algo así, ¿qué esperaría que pudiera darle como una aportación a su trabajo o un beneficio a su trabajo o a su ser, pues, ¿no? Pues son temas que me interesan, entonces desde ahí creo que me podría aportar. Y adicionalmente, pues creo que todas estas cosas son compatibles con la educación. O sea, todo esto se puede aplicar a las clases. Ah, ok, ok. O sea, sí lo verías también en ese plano, ¿no? En el otro Sí, plano, es decir, me vuelvo experta en esto y por tanto puedo aportarlo yo a mis estudiantes. sí, también. Ok. ¿Qué cosas no ves tan beneficiosas de esto que te mostraba? Pues más bien, quizás me gustaría como tener más detalles. Por ejemplo, el taller de herramientas digitales para el diseño, pues podría ser cualquier cosa. Ok. Entonces me gustaría saber como módulo uno, ¿qué es? O sea, Ajá, ajá. como los temas, los contenidos ya en particular, pero así en general, pues me parece que se ve bien. Ok, ok. Quiero mostrarte otra lámina donde más bien lo que vemos son ciertas líneas de investigación.
divididas en dos ámbitos. Si quieres, échale una revisada y ahorita Sí, te pregunto. ok, ¿Cómo ves estas líneas? muy amplias. O sea, Okay. me parece bien, hay varias que me interesan mucho. Ujú. Eh, por curiosidad personal, me interesa mucho como los procesos cognitivos para el pensamiento creativo, Ajá. pero también me interesa como de manera más práctica la creatividad aplicada al diseño de experiencias y la creatividad, cultura y bien común. O sea, serían las tres del punto uno que me llamarían mucho la atención. Y del punto número dos, em, pues la creatividad y liderazgo en emprendimientos sociales. En algún momento hice algún proyecto relacionado con economía social y solidaria, entonces eso también me llama mucho la atención y tecnologías emergentes y creatividad. Ok. Um, de las primeras tres, bueno, de todas, de bote pronto, ¿se te ocurrirían así como ideas de proyecto que tal vez ya traes ahí en tu cabeza que podrías como usar para, en el caso hipotético de que estudiaras algo así, para desarrollarla en una de estas líneas de investigación? Sí, creatividad, cultura y bien común. Creo que entraría el anteproyecto que pienso proponer al doctorado al que estoy pensando postular, Ok, que a mí me interesa mucho investigar sobre la autogestión, eh, como fuera del sistema gubernamental o hay proyectos culturales, ¿no? Desde ok, cafés que involucran literatura em, y demás. Entonces creo que creatividad, cultura y bien común sería como la primera en la que pondría el ojo porque he trabajado en eso, trabajé en la maestría, ujú, eh, postulé también como a un, a una convocatoria en algún momento para financiamiento. Al final era financiamiento e incubación y propuse una idea de proyecto autogestivo que en ese momento no se realizó, después se realizó como con modificaciones. Eso no lo comenté, que participé de 2012 a 2014 en un centro cultural autogestivo que estuvo en Cholula que se llamaba Casa 9, ujú, ujú. que primero empezó como una galería, Sí, sí eh, la recuerdo. luego fue un restaurante y luego también tenía una sala de cine. Digamos que yo fui parte del equipo eh, inicial. Ok, Eh, órale. ajá, entonces, pues es un tema que ha sido como recurrente en mis intereses y pues eso me gustaría seguir trabajando. Oye, ¿y qué le pasó a Casa 9? Luego ya no Ay, existe, ¿verdad? eso es una telenovela y como estás grabando no te la puedo contar. Ok, ok, ok. Sí, eso, la verdad es que me parecía interesante ahí el proyecto y luego sentí que desapareció. Desapareció. Sí, pues hubo rupturas. Eso es todo lo Ya, que te puedo decir. ok, ok. Eh, te iba a preguntar, ya de alguna manera estás como maquinando ahí tu tema para un posible doctorado. Bueno, un doctorado que seguro sucederá, solo no sabemos cuándo. En algún momento, en algún momento sucederá, no sabemos cuándo, espero que no, no tanto, pero sí, sí ya tengo una idea. Y por ahí tengo hasta algún anteproyecto en papel. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿de qué depende, por ejemplo, en ese caso, que lo eches a andar? O sea, entiendo que ya estás trabajando, ¿no? Ya estás maquinando, ya estás tecleando. Sí, pues
que se abra la convocatoria de enero. Eso es lo que Ok. estoy esperando. O sea, para aplicar como a la misma que me habías contado antes, que es Ajá, como... a la de, es el doctorado en gestión cultural de la UDG, en Ah, modalidad virtual. y entras con un proyecto, digamos. Entras con un proyecto. Ya. Eso ayuda, o sea, por ejemplo, plantearse un doctorado. Normalmente en los doctorados pienso como entras con una idea de investigación, ¿no? Un protocolo y tal. Pero Sí, acá entiendo que es un proyecto más también de ejecución, no necesariamente puede ser investigación. ¿ok? ¿Ayuda eso para un doctorado? Pues yo creo que depende de dónde lo busques. Yo postulé al doctorado en sociología en 2017, el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ah, Em, pero tenía contactos que habían estudiado recién el doctorado y una maestría ahí. Entonces les pedí que revisaran mi anteproyecto y me dijeron, está bien hecho, pero en la universidad, ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, como que seleccionan los proyectos que van a entrar con base en quién los pueda acompañar. Entonces, si alguien dice, yo elijo este proyecto para acompañarlo, te van a aceptar, pero por ok, el tema no veo quién pudiera aceptar tu ya. proyecto. Si no están Entonces, en ese ámbito, ¿no? creo que depende de eso, por lo menos en lo que tengo entendido como con respecto a mi experiencia. Ok. Quiero mostrarte una última lámina. Sí, Es un tema más sencillo porque se están como planteando diferentes nombres. Entonces, quisiera ver qué opinas de estas opciones. me gusta más la uno. ¿Por qué? Con respecto a lo que vi, me parece un poco más claro. O sea, si bien identifico que en lo que me mostraste hay una parte como organizacional y de estrategia, em, Mm. pues no sé, a mí en particular me gustaría más el primer nombre. ¿A qué te remite a diferencia de los otros dos? El asunto de la estrategia, la palabra estrategia me parece que está muy vinculada con un tema de negocios, que Ajá, también dependerá del público al que lo quieran dirigir, porque si está dirigido para ese tipo de público, pues a lo mejor les haría más sentido eh, como que contenga la palabra estrategia o estratégica. Em, Me parece que la estrategia pues es como ya la aplicación práctica, entonces para mí sería como un poco redundante. O sea, si lo vas a poner en práctica, si vas a poner en práctica la creatividad y la innovación, pues necesitas tener una estrategia para alcanzar ya metas y objetivos específicos. Em, pero eso creo que también tendría que ver como con la definición de un público específico. o sea, el primero, si entiendo bien, lo ves más como el estudio en sí de esos conceptos y el otro es más como la aplicación. Sí, Ok, ok. Perfecto, Gaby. Pues ya no te quiero quitar más tiempo, mira, justo estamos ahí en la hora y en el media. límite. Sí. Está Eh, bien, está bien. quiero agradecerte mucho tu tiempo, la verdad es que nos ayuda mucho. También no había tenido la perspectiva de alguien que trabaja en el ámbito académico, ¿no? Y entonces esta parte de ver los dos lados es también interesante. Eh, entonces, muchas gracias, Gaby. También te queremos agradecer con un regalo que te queremos enviar. Normalmente ese regalo lo enviamos de una de dos formas. O lo hacemos a través de una tarjetita de Amazon que se activa solamente enviándote un correo. O a veces lo depositamos en efectivo. Entonces, a través de Mari,
Ya nada más después te vamos a pedir que o nos mandes un correo o nos mandes un lugar donde podemos hacer ese depósito para enviarte ese regalo. Nos toma unos días, pero en unos días ya lo vamos resolviendo, ¿va? De acuerdo. Oye, ¿te queda alguna duda o algún comentario sobre esta entrevista que hicimos? No, 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 pues está bien. Creo que son datos que pues se requieren a la hora de proponer algo, entonces pues espero que sea de utilidad. Sí, claro que sí. Sí, va a ser de mucha utilidad. Pues muchísimas gracias, Gaby, y un gusto conocerte. Igualmente, Juan Carlos. Órale, cuídate mucho. Que estés bien. Adiós. Gracias. Bye. Fin de la entrevista.